Pueblo de memoria ancestral que posee sublimes tesoros. Desde aquí, en Tlaxcalancingo, en el lugar del venerable pan de maíz, percibo al mundo angustiado. Los árboles caen, las aguas se ennegrecen, el aire se torna gris. El monstruo de mil cabezas, llamada televisión, se ha apoderado de todas las mentes. La mancha opaca de concreto crece sin cesar cercando a mi pueblo. La alta filosofía, heredada por mi gente de sus antepasados, es borrada por las voces del imperio. Las nuevas generaciones solo reina en ellos la confusión y la indiferencia. La preciosa lengua mexicana ya solo se escucha en bocas cansadas y opacadas, y un silencio profundo apaga los sonidos de la vida. Venerable pan de maíz. Venerable pan de maíz. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo se encuentran todos aquí en Venerable Pan de Maíz en la 107.1 Chololan Radio? Pues estamos aquí nuevamente en el programa de cada miércoles y bueno, pues como ven, febrero loco y así lluvias, viento, como dicen, ¿no? Que debe de ser, que debe de estar, así está el tiempo. Que no es el tiempo, es el clima. No sé por qué se le quedó como el tiempo. En realidad es el clima el que nos está así en este febrero, ya mitad de febrero, más de la mitad de febrero, estamos a 19. Pues ya se va a terminar el segundo mes y imagínense qué rápido estamos transcurriendo en estas fechas, pero pues así pasa el tiempo ahora sí. Pero justamente hace 18 años, no sé, usted ha oído hablar de un gas, el gas metano. El gas metano es un gas el más simple de todos, el hidrocarburo más simple que existe, que es un átomo de carbono, 4 de hidrógeno que están ahí pegados, y ese es el gas metano, simple. Ese gas es invisible, o sea, no se ve, es inodoro, o sea, no huele a nada, o sea, todo, o sea, realmente no se nota. Si aquí estuviéramos rodeados por gas metano, ni lo notaríamos. Lo notaríamos en el sentido de que de repente pues, nos empezamos a caer, porque es un veneno. Es un veneno que incluso desplaza pues, al oxígeno y todo eso. Este gas abunda en las profundidades de la Tierra. Le llaman gas grisú, así le dicen, sobre todo en zonas donde las zonas mineras, donde rascan, hacen hoyos profundos y no conocían de qué estaba compuesto este gas, le llamaban gas grisú, pero es el gas metano, muy peligroso, sumamente inflamable. Y entonces, pues hace 19 años, imagínense, en una mina ahí en Coahuila, una mina extractora de carbón, o sea, el carbón que se extrae de las profundidades y es muy valioso y se usa para muchas cosas,
Por eso es muy costoso. O sea, es quien tiene una mina de carbón realmente pues vive en jauja, como podemos decir. En este caso, por ejemplo, el dueño de esta mina se llamaba Germán Larrea, y se ganaba aproximadamente 1.120 millones de dólares a la semana en esta mina, que equivalen pues como a 25 millones de pesos a la semana, nada más y nada menos, por extraer carbón y venderlo. Claro que no lo extraía, lo extraían los trabajadores ahí en esta mina. Pues estaba haciendo, o es, ya era y sigue siendo y es súper archirrecontramillonario con esas ganancias. Y los trabajadores pues trabajando ahí pues día y noche. En este caso había trabajadores a las 2:20 de la mañana de esa fecha, 19 de enero de 2006, cuando una chispa hace que se encienda, más que una chispa, las altas temperaturas que abundan también ahí abajo de las minas. Explota el gas metano, explota la mina y pues quedan encerrados 65 mineros. No se sabe si ya muertos o todavía vivos, pero ahí estaban y ahí se quedaron. Fue un escándalo en la época de Vicente Fox, era el presidente de la República, él, y realmente pues fue tremendo, o sea, sobre todo por la pérdida de gente, de vidas humanas. Los dueños de las industrias, de las grandes corporaciones y fábricas utilizan a la gente para extraer sus riquezas, muchas veces pagándoles salarios ínfimos, el salario mínimo o un poquito más, depende de cómo se dejen los obreros, pero realmente pues es casi nada, a cambio de que ellos obtengan cantidades fabulosas de ganancias de dinero para sus bolsillos. Mueren estos obreros allí en las minas, ahí se quedan encerrados. El costo de sacarlos decían que era de 16 millones de dólares para poder sacarlos, cosa que no les interesaba invertir. Pues no, imagínense, era dinero que según ellos se perdía. Como dicen todos los empresarios, o sea, son los males que se deben de sufrir. Muchos dicen los males colaterales, daños colaterales, en donde pues si se murió 1, 10 o 20, pues ya ni modo, es parte de... Claro, ellos no están ahí adentro encerrados en las minas, ellos están en otros lugares gozando de sus riquezas. Y entonces sucede esta tragedia enorme en esta mina de pasta de conchos y mueren estas personas y ahí se quedan. Como un ejemplo más de que está por encima de todo la riqueza individual de unos cuantos, que a ellos se lo están apropiando. O sea, México es un país rico, aunque usted no lo crea, México es un país rico. Estamos generando mucha riqueza, o sea, mucha riqueza. Producimos riqueza. El problema no es el producir riqueza, el problema en México es distribuir la riqueza. Porque sucede que se produce mucha riqueza, pero unos cuantos se embolsan la mayor parte. Unos cuantos. La mayoría nos quedamos nomás mirando cómo incluso llenan sus costales de dinero y lo van a invertir o lo van a guardar en otros países, sobre todo donde los llamados paraísos fiscales, en donde no les cobran nada y ahí están a resguardo y nadie sabe, nadie supo. Así es. México
estamos creando riqueza, pero está siendo saqueado por empresas nacionales y transnacionales. No todas las empresas son así, hay algunas que sí son, que sí apoyan, que sí ayudan, pero la mayoría no. Y entonces está este saqueo indiscriminado. Y ya los obreros, pues, que sobrevivan como puedan. Te enfermas, pues ahí está el seguro social. Vas al seguro social, doctor, tengo tal mal, me duele tal cosa. Sí, qué bueno, a ver, lo vamos a checar, vayas a hacer estos análisis. Vas al laboratorio, te dicen, venga dentro de 2 o 3 meses que está agendada su cita para sus análisis. Va y todo, la atienden, y ya cuando regresa con sus análisis le dicen, bueno, tiene usted su cita dentro de 6 meses para que se le atienda de acuerdo al mal que usted tiene. Imagínese, así estamos. Quiero ir a ver un médico particular, con el salario que me dan, el salario mínimo que muchos tienen, pues no alcanza. Tengo conocidos que les dan eso, el salario mínimo, con jornadas desde las 6 de la mañana que salen de su casa hasta las 6 de la tarde que regresan. Y con el salario mínimo que no alcanza para nada, porque hay que pagar rentas, luz, teléfono, gas, en fin, escolaridad de los hijos, todo. Pues, ¿de dónde? Realmente, pues estamos todavía viviendo un país sumamente injusto, un país sumamente mal distribuido, en donde unos cuantos se están apoderando de la riqueza del país. Y por eso este hecho, ya se murieron, pues ya ni modo, mientras a mí no me pasó y yo estoy ahí en una isla paradisíaca gozando de estas riquezas, pues ya, y así pasó. Ya pasaron 18 años de este hecho y no se olvida, como tantas otras cosas que pasan en este país y que seguimos padeciendo, pues de muchas maneras. Bueno, pero pues ya hablamos mucho de esto, de Germán Radera, y estamos con otro tema. Nuestro tema de hoy, nuestro tema del programa, que iniciamos tarde, llegamos, como dice, barriéndonos por algunas cuestiones, pero aquí estamos. Pues ya estamos en festividades nuevamente, y una de las festividades pues se nos acercan rápidamente, el llamado carnaval o carnivale, y aparecen unos personajes que les llaman huehues. Ya en otras ocasiones he platicado de esto, de esta palabra que viene de la lengua náhuatl, la raíz hue, que quiere decir grande en algo, o sea, grande en algo, para decir que algo es grande en su cualidad. Por ejemplo, existe la palabra huesca, que quiere decir grande en distancia, o sea, que está lejos, grande en distancia. Otra palabra es, por ejemplo, huescapa, que quiere decir grande en altura, o sea, que está muy alto, muy grande en altura. La palabra que se usa, que se sigue usando, la palabra güey, en náhuatl es güey, que quiere decir grande, que también grande, o sea, así quiere decir güey, quiere decir grande. Se reduce muchas veces a güey, y bueno, pero quiere decir eso, grande, no es lo que muchos piensan, ¿no? Pensamos. Entonces esta raíz güey se refiere a eso, a algo que es grande en cualquier cosa. Si se duplica esta frase como existe en la lengua náhuatl, hue, 2 veces, hue, quiere decir algo importante, quiere decir viejo, hue, viejo. Y lo viejo en los pueblos antiguos
era primordial. Sobre todo las personas viejas, ancianas, eran importantísimas porque tenían una cosa. O sea, ya recuerden aquel dicho que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. O sea, y así se consideraban a los viejos, sabios. O sea, los viejos son sabios en los pueblos antiguos, en casi todos. Y eran los huehues, los viejos. Y entonces aparece una deidad, un dios que le van a llamar el dios más viejo de todos los dioses, porque aparece allá lejos en la antigüedad, en la lejanía del tiempo, en tiempos, imagínense los tiempos oscuros que se vivían antes. Ya llegó la noche, ya llega la noche, y hay que buscar protección en cualquier lugar. Si hay una cueva por ahí, pues por ahí guarecerse o por donde hay unas rocas o cualquier cosa, porque no hay ni casas, no hay nada. Llega la noche y si no hay luna y la noche es total, o sea, la oscuridad es total, no se ve nada. El ser humano no ve casi nada. Pero hay unas bestias, unos animales, sobre todo los gatos, ellos sí ven, pueden ver en la noche. Y justamente salen los gatos a esas horas. Pero no los gatos que conocemos hoy, esos gatos eran enormes. Los tigres enormes, leones, el tigre dientes de sable, imagínense que por ahí ande merodeando. Y entonces buscar protección, buscar tener por lo menos palos grandes en las manos para protegerse de un eventual ataque, que sí sucedían. El tigre se la solía por donde andaba el grupo de gentes y iba y los atacaba. Era el terror, o sea, imagínense. Tanto tiempo que vivió la humanidad así, porque fueron miles de años. O sea, pasaban 100, 200, 300 y seguían viviendo así. Hasta que en algún momento dado, por alguna circunstancia especial, el fuego ya existía, pero no lo podían controlar, no lo podían dominar. De alguna manera encontraron la manera de controlarlo y sobre todo de producirlo. Producir fuego para las noches. Y con esto pues aliviaron un gran problema, o sea, porque las noches dejaron de ser oscuras, el fuego dio luz y el fuego dio calor también, porque muchas noches pues, eran frías, sobre todo en los países del norte, imagínense. Entonces, este fenómeno, este fuego que lograron controlar, los liberó de muchas cosas. Las fieras les dio temor y ya difícilmente se acercaron a donde hubiera fuego porque no lo entendían, les daba miedo. Y entonces, con el paso de los años, de miles de años, transformaron a este fuego como el primer gran dios de la humanidad, la primera gran deidad de las noches. El dios primero, el dios que surge en las épocas más antiguas, y por eso le van a llamar Huehueteotl. Huehue, que es viejo, Teotl, que es Dios en náhuatl, o deidad, o como usted le quiera traducir, pero significa más o menos eso. El Dios viejo, el Huehueteotl, y que va a acompañar a la humanidad pues por mucho tiempo, también por otros miles de años, en donde solamente van a tener el fuego, las cuevas, las cavernas, hasta que lleguen a ya empezar a construir casas y descubran la agricultura y vaya cambiando ya la situación. Pero eso, es el Dios viejo, el Dios más antiguo de todos que está. Pero
Pues vamos a un periodo de mensajes y regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Comunitaria con unidad y responsabilidad. ¿Sabe usted qué antisépticos naturales de casa sirven para lavar las manos y prevenir infecciones? ¡El laurel! Hierva hojas de laurel durante 3 o 5 minutos en medio litro de agua y espere a que se enfríe para lavarse las manos las veces que sea necesario a fin de prevenir cualquier riesgo de contagio o infección. ¡Lotería! Salud comunitaria para todas y todos. Visita la radio en su versión digital. www.fmcholoyan.org.mx. Noticias, historia y cultura. Se buscan artistas, poetas, vecines, argüenderos, revoltosos, transeúntes, mitoteros y cualquier otro mensaje para compartir. Perifoneo, Prieto Popular. ¡Voces vecinas! ¿Qué pasó, mis dioses? Somos una red por la identidad de nuestros territorios a través del arte, experiencias, pensamientos y recuerdos de las comunidades. ¡Por la digna rabia y el amor! Todos los domingos de 4 a 6 por la XHSBE en la 107.1 de FM. ¡Chololan Radio Comunitaria! Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Pues retornamos a Venerable Pan de Maíz. Y bueno, pues como ve, o sea, cómo llega el fuego, es controlado. Se han hecho incluso películas acerca del origen, de cómo lo descubrieron, cómo lo controlaron, cómo lo cuidaban, cómo lo trataban de preservar. Muchas formas de producirlo, por ejemplo, haciendo frotando la madera en círculos, de muchas maneras, tallando pedernales, en fin, hacen para que hagan chispas, para que se produzca. Y pues empezaron a encontrar aplicaciones, por ejemplo, empezaron a cocer las carnes crudas que cazaban, porque antes las comían crudas, ya las empezaron a cocer y pues cambiaron el sabor de las carnes, ya más sabrosas y menos dañinas. Las bacterias se empezaron a morir por el cocimiento, a cocer carnes y luego pues todo, verduras, todo, a elaborar alimentos ya cocidos con el largo del tiempo. También descubrieron que el barro cocido se podía cocer, el barro se podía cocer y ya cocido servía, sobre todo servía como recipiente, o sea, podía usarse como recipiente. Y luego, pues también que podía dar formas, o sea, hacían las figuritas de barro, dependiendo del lugar en donde estaban, los cosían y pues eran adornos primero. Luego dicen, pues vamos a hacer a nuestros dioses de este material para que siempre nos estén acompañando. Y el primer dios que van a elaborar, que van a hacer, que van a fabricar, es justamente a él, a Huehueteotl. Entonces van a formar la figura de un ancianito, o sea, un anciano encorvado, sentado, encorvado,
abriendo la boca para que se vea que nada más tiene un diente, o sea, no se le ve más. Así está esta figura de Huehueteotl. Y cargando un brasero. O sea, el brasero significa justamente eso, el fuego. Un brasero en la cabeza simboliza justamente que es el dios del fuego. Hasta le ponen sus arrugas ahí, han encontrado figuras de Huehueteotl en donde el rostro lleno de arrugas, con un solo diente y con su brasero encima, para decir que es el fuego, que es la deidad del fuego, la que domina, la que está, y que es la deidad más antigua que acompaña a la humanidad. Junto con él, pues, los otros dioses que también, como el sol, la luna, que también fueron considerados deidades, dioses, pues estaban ahí, las estrellas. Entonces, pues es realmente el que hace que la humanidad progrese, el fuego, que la humanidad evolucione en muchos aspectos, hasta llegar a las épocas de la supuesta civilización. Cuando ya llegan los primeros pueblos, los primeros asentamientos, se descubre la agricultura. En todas partes del mundo, en unos lugares es el arroz, en otros es el trigo, así la cebada. Aquí en América es el maíz. El arroz, la cebada, el maíz, todos son pastos, o sea, todos son pastos. Son zacates, en náhuatl pasto se dice zacate. Son pastos que se mejoraron, se aprovecharon. El maíz era un pasto pues no tan grande, que lo fueron cuidando, fueron haciendo crecer, y su grano, el fruto que producía, lo fueron haciendo cada vez más y más grande, y creció tanto esta planta, que es una planta enorme, ya grande, pero se le sigue llamando zacate, o sea, sobre todo ya seco, y zacate significa eso, justamente, pasto. Entonces es un pasto más, pero es un pasto sagrado aquí. Cuando producen el maíz, cuando lo logran cocinar, logran hacer la base de la alimentación de México. Y es lo que nos hace ser pues una civilización. Al maíz también se le deifica, o sea, se le convierte en deidad. Teocintle, de Teo, el dios, Cintle, maíz, el dios del maíz. ¿Por qué? Porque pues es el que nos sustenta, el que nos da la alimentación, y el que según los mitos y las creencias, pues estamos hechos a base de maíz, aquí en América. Ya sabemos que nos llegó otro mito y otra tradición de lejos en donde dice que estamos hechos de barro. Pues cada quien, ¿no? Pero aquí somos de maíz, y es el alimento sagrado. Entonces, para esto pues hay que dedicarle una fecha para celebrar al dios viejo, al dios Huehueteotl, hacerle celebraciones, hacerle fiestas. Y entonces era por estas fechas, las fechas que, por ejemplo, en el mundo prehispánico, por estas fechas ya estaríamos a finales de año. O sea, de hecho estaríamos en la última veintena del año, porque en marzo va a iniciar el año nuevo, el 12 de marzo. Entonces estaríamos en la última veintena, y en la última veintena justamente se hacían celebraciones en honor a Huehueteotl, al dios viejo, de mucho tipo, sobre todo pues el consumir el octli, porque los viejos son los que deben de consumir el octli, el pulquito, el jugo del maguey. Por eso hay muchas fiestas en estas épocas de bebida del octli,
como la Tlahuanca en Cholula, que ya se aproxima. Por esto mismo. Las festividades a Huehueteotl, pues imagínense, eran grandiosas, dependiendo de cada pueblo, de cada región. Se le daba, incluso se le empezó a dar otros nombres, o sea, en muchos pueblos a este dios. Y entonces están celebrando este dios, incluso por ejemplo en Michoacán hay una danza en donde danzan viejos, y si no son viejos, entonces se ponen máscaras de viejos. Y es la famosa danza de los viejitos que nos llega de Michoacán, que es ancestral, que es de tiempos prehispánicos, y que ahí se realiza. Hoy ya es una danza regional, es una danza mexicana. O sea, celebraciones de todo tipo. En eso estaban, pues cuando llegan los españoles, que eso no lo pudimos evitar. Llegan los españoles y traen otra tradición. La tradición española del carnaval, del miércoles de ceniza y de la cuaresma. Y se conjuntan las dos festividades, las dos tradiciones, las fiestas en honor a Huehueteotl y las fiestas que traen de Europa. Y los pueblos aquí en México, pues cada quien lo va a tomar como mejor lo entienda y como mejor quiera. Esta fiesta del carnaval. Y entonces, por ejemplo, al que conocemos y más cercano es en Tlaxcala, y bueno, hasta en Puebla está todavía, las camadas de huehues que salen a danzar. Así se les llama, camadas de huehues, pues de viejos supuestamente, ¿no? Que se hacen, que en realidad en Tlaxcala se hicieron estas fiestas para mofarse un poquito de las fiestas que hacían los hacendados españoles. Hacían unas fiestas grandes, pomposas, gastaban mucho dinero, mataban muchas reses, en fin, pero nada más eran para ellos, para los españoles. Los indígenas pues no estaban invitados. Y entonces, para mofarse de ellos, los indígenas empezaron a elaborar máscaras de españoles y ponérselos, y entonces hacer fiestas aparte, conmemorando todavía las festividades antiguas a Huehueteotl, hacer fiestas aparte, mofándose de las fiestas de los españoles, porque se ponían estas máscaras, así como máscaras de gente güerita, así todo, con ojos azules, cabellos rubios y todo, y sonriendo y hasta con chapetes en la cara, y bailar así, hombres con mujeres. Aquí la tradición era que en la fiesta de huehues no podían danzar mujeres, entonces los hombres se ponían la vestimenta de las mujeres, se vestían de mujeres, y eran los que bailaban con otros hombres, bailaban ellos las danzas que fueron elaborando. Llegó mucha música de Europa, mucha música acompañando al carnaval, la música de carnaval, y otras que fueron aquí de la tradición pues mesoamericana, que se conjuntaron. Y entonces hay tantas sones que se bailan allí en Tlaxcala acompañando a estas danzas, a estos bailes que prevalecen hasta nuestras fechas. Y un nombre que se les quedó, o sea, pues fue de los huehues, o sea, así se les llama, el baile de los huehues, las camadas de huehues que salen. Aunque si usted observa bien, si ha ido alguna vez a los carnavales ahí, yo he estado en varias de ellas, hace ya mucho tiempo estuve por ejemplo, en el pueblo de Totolac, allí haciendo una investigación justamente de esto de
de los huevos, ahí por el año 93, 94, los ve uno, pues no son viejos, o sea, las máscaras que se ponen son de gente joven, o sea, así, bueno, así se ven, ojos azules, así y todo. En realidad no representan rostros viejos, sin embargo, así se les llama, huehues. Se ponen las máscaras y muchas están también elaboradas, también hechas, que tienen un cordoncito que se jala por la parte de abajo y los párpados se mueven, o sea, como si estuvieran guiñando a la gente. Vaya usted a las danzas de carnaval ahí en Tlaxcala y va a ver, aquí en Puebla también los hay, ahí en el Alto, en Analco, en varios lugares, que están los huehues danzando en camadas, aunque ya le digo, no tienen rostros de huehues, son rostros de jóvenes, porque la intención de ellos era nada más mofarse de las fiestas españolas, nada más era eso, o sea, pero como se conjuntaba con la antigua festividad de huehues, de Huehueteotl, entonces así se les quedó. Y donde quiera que usted vaya a encontrar las camadas, va a encontrar a los huehues danzando, bailando. En una fiesta que también nos llegó desde el otro lado, el carnaval. Es decir, carnaval quiere decir, según algunos, adiós a la carne. Y bueno, ¿qué tienen que ver los huevos con decir adiós a la carne? Aquí los huevos representaban otra cosa y siguen representando. Eran la máxima autoridad casi en cada pueblo prehispánico, además del gran Tlatoani, o sea, Tlatoani es el que habla, el que manda. Pero vamos a un lapso de mensajes y regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando el Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. El niño de la casa 403 del barrio de San Diego parece tramar un plan malévolo. Ya hemos revisado su buzón. Encontramos la Constitución mexicana y la Convención sobre el Derecho de los Niños, Niñas y Adolescentes. ¿No les parece sospechoso? Sí, compañeros, hay que ir a visitarlo para decirle que deje eso. Es mejor que no sepa protegerse. No queremos a más niños activistas. Pareja, ya nos descubrió. Sí, y ustedes están violando mi privacidad. El artículo 16 de la Convención de Niños, Niñas y Adolescentes dice que ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias e ilegales en su vida privada, familia, domicilio o correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Choloyan Radio en la red. En Facebook, búscanos como Choloyan Radio. En Twitter nos encuentras como @FMCholoyan. Y en Instagram estamos como Choloyan-107.1. Los pueblos se cansan de tanta pinche tranza. Así es, estamos haciendo esta transmisión especial desde la salida, la libertad declarada en este momento para Miguel López Vega. Saludamos a toda la gente que nos está acompañando en esta mañana. Es parte de lo que se vive aquí en la cabecera municipal, el honorable ayuntamiento. Yo creo que el ayuntamiento no quiere que entremos como radio comunitaria indígena para evitar exhibirlos. Secuali Teotlac, muy buenas tardes a toda la gente que está pues escuchándonos y siguiéndonos en esta tarde aquí desde el Telar Radio. El pueblo no está ahorita, entonces se entera a través de la radio. Yo les pediría eso. Somos un medio de comunicación, lo único que vamos a hacer es comunicar el diálogo. Y lo peor de todo es que no me ve, no me mira la cara, ignora mi voz, me ignora completamente. Sí, no, entonces dentro del derecho usted está haciendo un trabajo. O sea, la 107.1 no es una radio cualquiera. Pues por eso no quiere que entre.
Escucha el Telar Radio, viernes 6 de la tarde por la 107.9 FM, tejiendo dignidad y resistencia en nuestros pueblos. Continuemos este recorrido. Estás escuchando el venerable pan de maíz. Bueno, pues regresamos aquí a venerable pan de maíz. Y como les digo, en cada pueblo había un consejo de ancianos. O sea, el Tlatoani mandaba, pero de repente le quedaban dudas de qué hacer acerca de algún problema o algo, y no encontraba la solución. Mandaba a traer al consejo de ancianos para que ellos le dijeran qué hacer, qué decisión tomar. Y de acuerdo a lo que le decían, pues tomaba su decisión. Yo creo que eso debería de preservarse, o sea, en todos los lugares, aquí en Tlaxcalancingo, en los pueblos, deberían los presidentes que llegan a la presidencia ante cualquier cosa acudir a un consejo de ancianos que debería de existir para por lo menos opinaran o le dieran alternativas a ciertas cuestiones, porque pues sí saben más. O sea, yo recuerdo que mi abuelo me decía, a donde tú vas, yo ya vengo, o sea, yo ya, tú apenas vas a explorar cosas que yo ya exploré y ya sé, ya conozco. Y de muchos aspectos, o sea, debería de haber eso, un consejo de ancianos no tan ancianos, pero sí un consejo de gente para asesorar a aquellos que llegan a gobernar municipios, juntas auxiliares y hasta gobernadores y todos, porque sí es necesario. En esos tiempos, ser anciano era tener 45 o más, ya era ser anciano. O sea, porque, por ejemplo, las listas que encontré aquí en Tlaxcalancingo, de listas de gente, de personas que habitaban aquí en el pueblo, nadie había más allá de los 50. Algunos que otros, ¿no? O sea, las excepciones superaban los 50 años, algunos hasta los 60 años, pero no había más. Y eso a finales del siglo XIX, principios del XX, así estaba. Entonces llegar a esas edades ya era ser anciano. O sea, ahora que ya se llega a más edad, pues imagínense. Y sí, pues dar opiniones, dar experiencias sobre todo, que es lo que más pueden aportar. Y eso lo respetaban en las épocas antiguas. La voz de los ancianos era respetada y ellos eran respetados. O sea, no, aquí en los pueblos, aquí en el pueblo de Tlaxcalancingo, quien se encontraba un anciano, se le ayudaba, se le saludaba, en fin, muchas cosas que ya se perdieron por la influencia que tenemos cercana de la modernidad y el progreso, supuestamente. Porque ahí muchos de ellos acostumbran en las grandes ciudades, es que ya tienes tal edad, te vamos a dejar a un asilo, ahí te estás, y ya no nos estés molestando ni fregando. O sea, no, que miren que para que hagan esto, yo les aconsejo esto. ¿Tú qué vas a saber? Nosotros sabemos qué hacemos y tú ya no sabes, ya vete. O sea, dos formas diferentes de ver y de tratar a las personas. O sea, eso que los que hacen eso no saben que después les van a hacer lo mismo. Los hijos, como un chiste que dice, papá, compra otro pedazo de mordaza más,
porque ahorita que le compraste a tu papá para irlo a dejar ahí y para que ahí se esté, compra 2. Dice, ¿y para qué quieres que compre 2? Dice, pues cuando me toca a mí irte a dejar a ti al asilo de ancianos. Así se ve. Pero bueno, así es esta época de fiestas de carnaval, porque como les digo, se acerca la Cuaresma y entonces debe de haber, antes de que lleguen estos 40 días de recogimiento y todo esto según la tradición cristiana, pues hay que vivir a lo grande, ¿no? Hay que comer carne, disfrutar de la carne en todos los sentidos, en todo, o sea, bailar, danzar, en fin, todo lo que se pueda, porque después va a venir un periodo en que no se va a poder. Y justamente entonces a estas fiestas que vienen de allá de Europa se les llamó así carnivale, que en latín quiere decir adiós a la carne, o sea, que nos estamos despidiendo de la carne porque llega un tiempo ya en que ya no se va a consumir carne. Aquí en los pueblos pues eso sonaba raro porque, bueno, ¿por qué me están diciendo eso? Si por ejemplo pues aquí no consumimos carne, o sea, en los pueblos no se consumía, bueno, aquí por ejemplo en Tlaxcalancingo no se comía carne, sí se comía, pero pues, cuando alguien se casaba o en la fiesta del pueblo o en un bautizo, que pasaban cada 3, 4, 5 meses o 2 veces al año y así. Y es entonces cuando se mataba un cochino, los guajolotes, se hacía mole y todo, y a comer carne. Pero después no. Solo accidentalmente, si se me murió mi gallina, o sea, pues ya se me murió o un perro lo mató y entonces lo aprovecho, hago un caldito, un chilmolito y todo, y voy a comer carne accidentalmente. Pero no, como todos los vecinos veían que tenía una gallina y ya se me murió, entonces les debo de convidar de la gallina que se murió, y entonces voy a darles una probadita a los vecinos. Y así se acostumbraba. Yo veía a mi mamá que ya mató una gallina y todo, ya se murió, hacía el caldo, hacía el chilmolito, y andaba repartiendo, pues, los vecinos o los familiares cercanos, una probadita. Es el famoso, en náhuatl le llamamos tlayejyecol, o sea, probar, una probada, convidar de esta comida, de esto. Y ya, para que por lo menos prueben carne, pues, cuando yo lo estoy probando. Ya, y ya no se consume carne. Entonces llega la Iglesia Católica y dice, adiós, consuman carne porque ya no se va a comer. Y no se entendía bien a qué se refería eso, porque pues no se consumía carne. Aquí en el pueblo nada más se acostumbraba que el martes de carnaval todos hacían tamales de jitomate con carne de cerdo, y les llamábamos nacatamales así también. Nacatamal quiere decir tamal de carne, nácat es carne en náhuatl, tamal. Y eso se comía, todos en el pueblo hacían nacatamales el martes, un día antes del miércoles de ceniza. Y se dice y se cuenta que aquí había también camadas de huehues en Tlaxcalancingo. ¿Quién sabe qué les pasó, qué les sucedió? Que ya dejaron de estar, pero había. Y andaban también pues bailando, danzando, con música y todo. Pues tratando de entender un poco qué es eso de carnaval y qué es eso de que ya no voy a comer carne después. Y entonces decía la iglesia, ya no vas a comer carne, come carne ahorita, porque después ya no. Y lo único que se te va a permitir comer es pescado, o sea, pez. O sea, eso sí se permite, pero carne no. Y aquí se lo tomaron literal. Bueno, se come pescado entonces. Y entonces justamente en Semana Santa, para jueves o viernes santo, pues cae irse a comprar un pescado y comerlo.
que tampoco se acostumbraba a comer pescado en los pueblos aquí, o sea, las costas estaban muy lejos. Sin embargo, pues como lo dicta la iglesia, lo dictan las normas que nos traen, pues hay que hacerlo. Y así se hacía. Comprar el pescado seco, que es el más fácil de guardar, de conservar y todo, y se aprendió a cocinarlo. Y es lo que, por lo menos aquí, esto sucedía. No sé en los otros pueblos, a lo mejor algo parecido sucedía o sucede. Sobre todo, les digo, los pueblos cercanos a las ciudades, que tienen una influencia muy fuerte de sus costumbres. Porque en pueblos lejanos, pues no. Y nuevamente me refiero al pueblo de mi esposa, en donde he ido, pues ahí no hay problema, o sea, no hay problema de comer o no comer carne. Pues si ese día, el día de Viernes Santo, en la plaza venden chicharrones, venden carne, o sea, y ahí no comen pescado, o sea, no acostumbran a comer el pescado, no les gusta ni les apetece ni nada y no lo comen, o sea, por más que he visto, me acuerdo que una vez llegué a la casa de ahí de mi suegra y ahí estaban apilados como 10 o 12 sardinas en lata, o sea, ¿por qué no se los come? Pues porque nosotros no los comemos, yo no los como. Digo, pues por lo menos pues unas 2 yo sí me las como, porque pues ahí se está nada más, sin que nadie las aproveche. Entonces, dependiendo de la lejanía o no de los pueblos, sus costumbres son un poco diferentes, un tanto diferentes a las nuestras, y son pueblos también indígenas, pueblos con tradiciones así. Y nosotros, como estamos más influenciados, entonces pues vivimos de esta manera. O vivíamos porque, por ejemplo, esto de hacer los nacatamales ya no se está acostumbrando. Pero vamos a otro periodo de mensajes y regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Salud comunitaria con unidad y responsabilidad. ¿Sabe usted qué antisépticos naturales de casa sirven para lavar las manos y prevenir infecciones? ¡La cebolla! Hierva de 1 a 3 cabezas de cebolla durante 3 o 5 minutos en medio litro de agua y espere a que se enfríe para lavarse las manos las veces que sea necesario a fin de prevenir cualquier riesgo de contagio o infección. ¡Lotería! Salud comunitaria para todas y todos. Participa. Envía tu mensaje de voz al WhatsApp 2228 43 27 27. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Bueno, pues estamos aquí en la parte final de Venerable Pan de Maíz. Y pues así, como les digo, en estas festividades que se enlazan, el problema aquí es que, por ejemplo, la tradición cristiana varía, ¿no? Bien sabemos que a veces se adelanta y a veces se atrasa, ya dependiendo de otros calendarios, estas festividades de la Cuaresma y de Semana Santa, pero la festividad de los huevos, pues no varía tanto, que ya, como ya se enlazan, entonces también se posponen un poquito en el tiempo,
se van un poquito más, o sea, se van moviendo también de acuerdo a lo que marcan las tradiciones. Estas fiestas o festividades. Una cosa que me gusta mucho, bueno, sobre todo en este periodo, cuando se entra Cuaresma después del miércoles de ceniza, ese recuerdo que nos hacen, ¿no? De polvo eres y polvo te convertirás. Bueno, como que suena ilógico, si ya eres polvo, ¿cómo te vas a convertir en polvo? Realmente, pero es recordándonos que en realidad pertenecemos a la tierra. ¿Sí? Somos de la tierra y pertenecemos a ella y vamos a regresar o nunca hemos salido de ahí. Y después de ahí viene la época de la Cuaresma, en donde pasa todo esto. Aquí en Náhuatl, me acuerdo que mi abuelita le llamaba a esta época Tlajiohuilis. Yo creo que eso lo voy a comentar mejor ya cercano a esa fecha, que quiere decir obscuridad. O sea, Tlajiohuilis, así con todo ese sentido. Porque ya tiene otras connotaciones esta época. Pero lo que a mí más me gustó siempre, mientras vivió mi mamá, por ejemplo, mi papá, es que los viernes se celebran festividades en diferentes pueblos, y ellos iban a estas fiestas, se iban. Recuerdo, por ejemplo, Tetla, el famoso Tetla, un pueblo en donde pues ya llegó la fiesta de Tetla y vamos a Tetla, y ahí se iban a la fiesta de diferentes pueblos que ahorita se me olvidan un poco de ir, este pueblo ahí de Morelos, que ahorita se me fue el nombre, muy famoso, donde es un lugar también de fiesta de estos viernes, en donde en todos ellos la veneración es al Señor, bueno, a Cristo crucificado. Está así. Entre tantas festividades que se van en estas fechas, está el de Chalma, el Señor de Chalma. Hay pueblos que van justamente en la semana de carnaval, o sea, el martes de carnaval, el miércoles de ceniza. En esa semana muchos pueblos llegan a este lugar, a Chalma, a visitar al Cristo negro ahí crucificado. Y realmente la cantidad desborda. O sea, yo he tenido oportunidad de ir, bueno, fui caminando una vez, y sí, pues es una semana de ir y venir caminando hasta ahí, pasando Cuernavaca hasta el estado de México, donde se ubica este lugar, esta zona, en donde está una cueva, había una cueva, o sí sigue existiendo, pero sobre todo lo que más hay es agua, y agua que nace en la base de un ahuehuete, que eso era justamente el milagro desde la época prehispánica. En realidad, en este lugar se veneraba a Ostoteotl Tezcatlipoca, o sea, el dios de los espejos, el dios de las cuevas. A él se le festejaba. Llegan los españoles, ven que mucha gente llega a venerarlo, y simplemente pues quitan a estas deidades antiguas y ponen a Cristo crucificado pero negro, para que no cambie el color. La gente siguió yendo y sigue yendo. Gran cantidad de gente que peregrinan de muy diferentes maneras. Llegan a pie, en bicicleta, en camiones, en carros, en lo que usted quiera. Llegan allí a Chalma. Llegan danzantes, muchos danzantes llegan allí. Por eso está la frase esta que se dice, ni yendo a bailar a Chalma, ¿no? Porque justamente lo que observaron los frailes es que había mucha danza, o sea, había que ir a danzar, porque desde la época prehispánica, pues eso era la danza, ¿no? Ir a bailar, ir a danzar. Y llegan y siguen llegando.
siguen llegando grupos de danzantes de todo tipo ahí enfrente del santuario, estar ahí. Los nuevos que llegan les colocan unas coronas de flores, supuestamente por ser la primera vez que llegan, y para entrar al templo, a la iglesia del santuario. Un lugar muy bonito, con mucha agua. Llega uno en realidad ahí a bañarse, o sea, ya sea en el río o en las albercas que ya pusieron por ahí. Es todo un día de campo, una festividad. Y luego la vendimia de tantas cosas que venden, como en todos los pueblos que en esta fecha hacen sus fiestas en honor a Cristo, al Cristo crucificado, al Señor. Y entonces les digo, me gustaba mucho ver cómo mi papá y mi mamá, pues, eran fechas en las que no se perdían ninguna fiesta, se iban, se preparaban y todo para ir a bailar. Esperemos que usted también lo haga en estas fechas que ya se aproximan. Pero mientras, pues bueno, pues ya llegó hora de decir hasta aquí, venerable pan de maíz, en la 107.1 Chololan Radio. Soy Raúl Chiquito, con Pati, Pati ahí en los controles. Estamos aquí, pues esperemos vernos dentro de 8 días en Chololan Radio, si los sábados del destino así lo quieren. Hasta luego. Son las 3 de la madrugada. El frío es intenso. La temperatura ha descendido a -5 grados. La mayoría están dormidos. La fogata crepita tenuemente. En medio de la oscuridad se dibujan los entornos de los pinos, coronados por la noche estrellada. Abajo, un mar de oro resplandece, y el viento helado se desliza suavemente, acariciando la piel de la gran señora Matalfuey, la montaña de las faldas azules. ¿Escuchaste? El venerable pan de maíz. Nos encontramos la próxima semana.